Bueno, muy cordial saludo a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video, con el cual se les da la bienvenida al curso de investigación. De entrada les digo que el objetivo general de este curso de investigación es que el investigador o el estudiante o quien esté interesado pueda desarrollar con este curso un trabajo de grado, un trabajo de investigación en un plazo no superior a 6 meses. Es decir, que todos aquellos que están preocupados, que están angustiados por la presentación de su trabajo de grado para optar por un título profesional o que estén simplemente interesados en desarrollar un trabajo de investigación, puedan hacerlo con este curso en un plazo no superior a 6 meses. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a familiarizar con la estructura del trabajo de grado. La idea es que con este video el estudiante o el investigador tenga una idea general de los elementos que deben estar contenidos en un trabajo de grado. Quiero hacer una aclaración y es que con frecuencia las diferentes instituciones de educación superior, las universidades o demás entidades, tienen por lo general una plantilla ya establecida. Es decir, se le dice al estudiante, usted debe presentar el trabajo de grado en estas condiciones, con estos elementos, con estas partes organizadas en el siguiente orden. Eso no implica que la utilidad de este video sea inferior o se reste frente a ese requisito. Por el contrario, lo que vamos a hacer es identificar esos elementos estructurales y el orden ya es lo de menos. Por ejemplo, yo en este video les anuncio una vez, vamos a ver que el capítulo de la metodología corresponde al tercer capítulo. Hay instituciones que dicen no, la metodología debe estar expuesta en el segundo capítulo. El orden no altera necesariamente el resultado, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Con esa aclaración, pues vamos a ver cuáles son las partes estructurales de un trabajo de grado. Lo primero que aparece en un trabajo de grado es el resumen. El resumen debe estar escrito en español y debe estar escrito en inglés. El resumen es de suma importancia porque es la primera imagen que se tiene del panorama general del trabajo de grado. Un muy buen resumen puede motivar al lector a que consulte la totalidad del documento. De la misma forma, un resumen que no cumple necesariamente con los estándares de calidad o de rigor académico puede poner en alerta, por ejemplo, a los jurados, a los evaluadores del trabajo de grado, para que no avalen o no validen la investigación. Entonces, ¿qué es un resumen? Un resumen es una síntesis del contenido del trabajo de investigación. Un buen resumen debe dar cuenta de los siguientes elementos: escenario de investigación, problema de la investigación, objetivo general, metodología, categorías centrales de la investigación, debe anunciar los resultados y debe decirle al lector, indicarle al lector cuáles serán las conclusiones con las que se encuentre. Entonces, eso contiene un buen resumen. En máximo 2 párrafos. Máximo 2 párrafos, eso es lo ideal. En cuanto a palabras, por lo general se establece un rango de entre 150 y máximo 250 palabras. Ese es el rango ideal para un resumen. Un resumen de menos de 150 palabras es un resumen que peca de economía, del lenguaje. No creo que en menos de 150 palabras se logre dar cuenta de todos los elementos, y exceder las 250 palabras por lo general ya es un abuso del lenguaje. Como yo decía, entre 150 y 250 eso equivale a 1 o 2 párrafos muy bien construidos. El resumen debe estar acompañado además de palabras clave. Entonces las palabras clave, al igual que el resumen, van en inglés y van en español. ¿Qué es importante para la construcción de esas palabras clave? Primero, entre 4 y 6 palabras clave máximo. Entonces, más de 6 palabras clave está flojo, menos de 4 también está flojito la identificación o la delimitación del problema de investigación. Es importante considerar el hecho de que las palabras clave deben estar presentes en el resumen. Yo no puedo escribir un resumen y después de la nada hacer aparecer palabras clave que no había nombrado anteriormente en el resumen. Veamos un ejemplo. Un ejemplo que no me voy a tomar la molestia de leer, porque ustedes perfectamente van a poder pausar el video, leer con detenimiento el resumen, pero quiero que cuando lo lean, cuando hagan el ejercicio, se den cuenta que este resumen en particular es un muy buen ejemplo de cómo en 2 párrafos puede darse cuenta del escenario de investigación, del problema de investigación, del objetivo, de la metodología, de los resultados y de las posibles conclusiones a las que se va a llegar.
Además, quiero que tengan en cuenta que las palabras clave que la autora, porque esto es una estudiante, la autora del resumen, las palabras clave que ella utiliza ya están contenidas en el desarrollo del resumen. Entonces, como les decía, ustedes van a poder pausarlo, van a poder leerlo con detenimiento para que lo utilicen como una guía o como un ejemplo. Después del resumen viene la introducción. La introducción no es de manera formal un capítulo del trabajo de investigación, pero sí un elemento sumamente importante que no puede faltar en ningún trabajo de investigación. Te repito, no es un capítulo, pero sí es una parte esencial. La introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción de trabajo de grado es una breve exposición del contenido del documento. Eso es así de sencillo. Una buena introducción presenta una exposición del contenido del documento. Una estrategia adecuada para su elaboración consiste en hacer un breve resumen de cada uno de los diferentes capítulos y subcapítulos del trabajo de grado. Eso es una muy buena estrategia. Que una vez hayan concluido cada uno de los capítulos y cada uno de los subcapítulos, se vayan pensando en un resumen de un párrafo que va a ir en la introducción. Por eso, esta siguiente aclaración es importantísima. Aunque es lo primero que aparece en el documento, la introducción es con frecuencia lo último que se redacta. Entonces ya lo anunciaba yo desde el principio del video. La introducción y el resumen son lo primero que aparecen, pero no necesariamente lo primero que se escribe. Hay docentes de investigación que tienen su criterio, exigen al estudiante la redacción de la introducción como un primer momento del trabajo de investigación, para que el estudiante tenga una idea general de lo que va a desarrollar. Yo sugiero lo contrario. La introducción solamente se elabora cuando el estudiante tiene la totalidad de la investigación hecha y la totalidad de la investigación del trabajo de grado redactado. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un resumen a partir de lo que no he construido. Entonces, solamente cuando he logrado construir un capítulo, puedo hacer un resumen de ese capítulo. Entonces, lo que yo sugiero es eso, que se construya un resumen de un párrafo por cada una de las partes del trabajo de investigación, y esa introducción debe ir redactada y articulada de forma académica en la introducción. Se trata entonces de un recorrido a través del cual se le ofrece al lector un panorama general de cada uno de los elementos del trabajo de investigación. Eso es una introducción. Ese es el objetivo o el propósito que debe tener una buena introducción. Ofrecer al lector un recorrido amigable, claro, preciso, conciso del contenido del trabajo. ¿Por qué es importante la introducción? Ustedes lo van a vivir cuando estén en la construcción de los antecedentes. Ustedes pueden evitar la lectura de un trabajo de 100, 150 páginas con la lectura de una muy buena introducción para la construcción de los antecedentes. Sabemos que en la construcción de los antecedentes no necesariamente se debe llevar a cabo una rigurosa lectura de la totalidad del contenido de todos y cada uno de los trabajos o documentos que sean consultados. Con leerse la introducción, si la introducción está muy bien construida, yo puedo extraer de esa introducción los elementos que necesito rescatar de ese trabajo o de esa consulta. Asimismo, ustedes deben ofrecerle esa misma posibilidad al lector o al futuro lector de su trabajo de grado. Entonces, ténganlo en cuenta. Una vez se ha agotado la introducción, ahí sí se da lugar al primer capítulo del trabajo de grado. El primer capítulo yo lo llamo así, problema de investigación. Puede tener otro nombre, pero el primer capítulo debe estar destinado a la exposición o a la presentación de las características y elementos generales del problema de investigación. Por lo tanto, lo primero que aparece será la justificación. Entonces, la justificación es una exposición de las razones que validan el porqué y el para qué del trabajo o la propuesta de investigación. Luego viene una caracterización del problema de investigación. Por ahora no nos preocupemos, concentrémonos simplemente en el orden y en la estructura general, porque yo más adelante ofreceré un video para cada una de las partes de este trabajo de grado. Entonces, la caracterización del problema de investigación viene seguida de la pregunta de investigación. No confundan el problema de investigación con la pregunta problema. Del problema de investigación se desprende la pregunta de investigación, pero no son lo mismo. La caracterización da lugar, la caracterización del problema da lugar a la pregunta de investigación. Se sugiere que exista una pregunta de investigación o una pregunta problema central. Yo recomiendo
que se construya un conjunto de preguntas secundarias o auxiliares de investigación. Es decir, esa pregunta central da lugar a otra serie de interrogantes, 2, 3, máximo 4 interrogantes puntuales que se desprenden de esa primera pregunta o de esa pregunta general. Van a ser muy importantes, ya van a ver por qué. Luego viene la hipótesis. Entonces yo coloco la hipótesis ahí con asterisco porque no todos los docentes o tutores de grado exigen la construcción de hipótesis. Sin embargo, es importante. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es la respuesta tentativa, la respuesta provisional que se le da a esa pregunta de investigación. Es una respuesta que ya se tiene y una respuesta que va a ser comprobada en el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, se tiene una hipótesis de trabajo, o sea, la hipótesis central, que corresponde a la pregunta de investigación. Entonces, si yo la pregunta de investigación es X, yo debo tener una respuesta para X. Y yo sugiero construir unas hipótesis secundarias auxiliares del trabajo de investigación. Obviamente, en orden lógico, las hipótesis secundarias auxiliares corresponderán a cada una de las preguntas secundarias auxiliares que he establecido. ¿Por qué es importante establecer preguntas secundarias? Ya van a ver. Luego viene el objetivo de investigación. Los objetivos, pues como bien lo sabemos, es un objetivo general que se desprende de la pregunta de investigación. Y unos objetivos específicos. Lo ideal es que los objetivos específicos correspondan a las 2, 3 o máximo 4 preguntas secundarias auxiliares que yo he establecido. Entonces vemos que todo tiene un orden y todo tiene una consistencia, una coherencia. Yo establezco un conjunto de preguntas de las cuales se desprenden los objetivos específicos. Después de los objetivos específicos viene una descripción del contexto empírico de investigación, es decir, dónde y con quiénes se desarrolla esa investigación, sobre todo para los trabajos de investigación en ciencias humanas y en ciencias sociales. Es necesario describir el escenario de la investigación. ¿Dónde es que se desarrolla la investigación? En la vereda no sé qué, en el municipio X, en la institución educativa tal, en el centro psiquiátrico tal, en el salón comunitario tal, en el barrio tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que establecer también una descripción de la población, con quiénes se desarrolla la investigación. Una muy buena descripción del contexto empírico de la investigación va a permitir una cabal comprensión de la caracterización del problema de investigación. Finalmente, en este primer capítulo, sugiero también establecer el alcance de la investigación. ¿Cuál va a ser el alcance de la investigación? Al respecto, yo sugiero la lectura del texto del profesor Hernández Sampieri. Él dedica en su obra Metodología de la Investigación un capítulo completo a cómo se desarrolla, se diseña y se construye el alcance de investigación para trabajos de grado. Entonces sugiero que lo consulten o si no, pues igual en su momento se hará un video a propósito de cómo establecer el alcance de investigación. Esto corresponde al primer capítulo de investigación, el del trabajo de grado. ¿Listo? En un segundo capítulo, ¿qué se va a hacer? La fundamentación. Entonces, algunos lo llaman así, fundamentación, otros lo llaman fundamentación teórica. Yo con frecuencia lo llamo marco de referencia. El hecho es que en este capítulo, en este segundo capítulo, ¿qué aparece? Primero, aparece un marco institucional. En el marco institucional lo que se hace es una descripción de cuáles son las características de esas instituciones en donde se desarrolla el trabajo de investigación. Todo trabajo de investigación, todo trabajo de grado debe tener como mínimo un escenario institucional. ¿Cuál? Pues la universidad. La universidad es de la cual se desarrolla el trabajo de investigación. La universidad tiene unos propósitos claros, tiene una misión, tiene una visión. A su vez, la universidad tiene facultades y esas facultades tienen una misión, tienen una visión, tienen unos objetivos. Cada facultad tiene un programa específico y entonces es necesario escribir ese escenario o ese contexto institucional desde el cual se desarrolla la investigación. A veces se hace desde semilleros de investigación, a veces se hace desde grupos de estudio, a veces se hace simplemente desde comunidades educativas, pero hay que describirlo. Y también, pues por ejemplo, hay ocasiones en las que además de desarrollarse desde una universidad, las investigaciones se desarrollan en un contexto específico. Entonces, en el salón comunal no sé qué, en la institución educativa X, en el municipio Y con la alcaldía tal, entonces, o con la Secretaría de Movilidad, o con la Secretaría de Integración Social, etcétera. Es importante con el jardín no sé qué, con el instituto no sé dónde. Esas
instituciones deben estar descritas en términos de sus cualidades, de su misión, de su visión, de su historia, de sus elementos legales, etcétera, etcétera, aquí, en el marco institucional. Luego viene el capítulo de antecedentes, también conocido como estado del arte o estado de la cuestión. Ustedes van a tener que construirlo. En su momento veremos un video a propósito de ello. Por ahora les digo que ese capítulo de antecedentes, como mínimo, debe tener los siguientes acápites. Eso es un subcapítulo que hace parte del segundo capítulo. Entonces, los antecedentes deben estar divididos en antecedentes en el contexto institucional, es decir, cuáles son las investigaciones que se han desarrollado propiamente en la universidad. Segundo, antecedentes en el contexto local. Bueno, ¿y cuáles son las investigaciones que se han desarrollado, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, si la investigación es en Bogotá, o en el municipio X, si la investigación es en el municipio X? Luego, antecedentes en el contexto nacional. ¿Cuáles son las investigaciones que a propósito de ese problema o de ese objeto de estudio se han desarrollado en el contexto nacional? Y luego debe haber un panorama general, un recorrido de cuál es el estado actual de desarrollo de investigaciones que tengan como objeto de estudio el mismo problema que yo busco investigar en el escenario internacional. Podemos acudir a experiencias exitosas en otros países, eso es muy común. Luego viene un tercer subcapítulo, el marco jurídico o normativo, también llamado marco legal o marco normativo. Vamos a ver qué se puede llamar marco jurídico normativo. Aquí se describe el conjunto de normas y de leyes jurídicas que encuadran, enmarcan, encierran o abarcan el problema de investigación. Todo problema de investigación hace parte de una realidad jurídicamente regulada. Por lo tanto, es necesario dar cuenta de cuáles son las normas y las leyes que determinan y que de alguna forma, de algún modo dan forma a ese problema de investigación. 2.4. El marco histórico. No en todos los casos se exige, sin embargo es importante construir un marco histórico, es decir, un recorrido histórico de cuál ha sido el problema, de cuál ha sido la trayectoria del problema de investigación. Luego viene el marco teórico o conceptual. Entonces, en el marco teórico conceptual se sugiere que se vayan trabajando una a una las categorías. Entonces, la primera acápite para una de las categorías centrales, segundo acápite para una categoría, tercera acápite para otra categoría y así sucesivamente. Se sugiere entre 2 y 4 categorías conceptuales centrales, fuertes en el trabajo de investigación. Yo sugiero al finalizar este subcapítulo una articulación conceptual, es decir, una construcción académica que le permita al lector comprender cuál es la forma en la que se relacionan o articulan todas las categorías. Terminado este segundo capítulo, es posible dar paso al tercer capítulo. ¿Cuáles son ¿En qué consiste el tercer capítulo de la investigación? El tercer capítulo es el marco metodológico. Entonces, ¿qué va a aparecer en este marco metodológico? Primero, el paradigma de investigación. ¿Cuál es el paradigma de investigación que se emplea o desde el cual se parte en la investigación? Entonces, el paradigma sociocrítico, el hermenéutico, el paradigma de la complejidad, etcétera, etcétera. Luego debe aparecer el enfoque de la investigación. El enfoque es cualitativo, el enfoque es cuantitativo, el enfoque es mixto. Luego viene el método de investigación. ¿Es una investigación descriptivo-cualitativo? ¿O es un estudio de caso? ¿O es una etnografía? ¿O es una investigación acción-participación? Etcétera, etcétera. De eso debe aparecer. En este subcapítulo deben aparecer cuáles son las técnicas de investigación que se emplean. La observación participante, las entrevistas, etcétera. ¿Cuáles son los instrumentos? El diario de campo, las reseñas académicas, las fichas de sistematización, las encuestas, etcétera. Debe aparecer también una operacionalización de categorías y variables. Por ahora me adelanto a decirles que la operacionalización de las categorías y variables es una descripción de la forma en la que yo relaciono las categorías conceptuales con los instrumentos y las técnicas de investigación, permitiendo obtener a través de la recolección de la información resultados que me permitan una interpretación y el establecimiento de conclusiones. Esto es importantísimo. Dentro de la operacionalización de categorías y variables, sobre todo para los que buscan un análisis estadístico, es necesario establecer cuál es el método de obtención de la muestra estadística.
cuál es el procedimiento mediante el cual se calcula la muestra estadística, de cuánto es la población y de cuánto es la muestra estadística y cómo es que se obtuvieron los resultados. Es sumamente importante. Al respecto también hay muchos tutoriales y hay mucha bibliografía. Finalmente vendría el diseño de la investigación. Eso lo veremos en su momento. Entonces, ¿cuál va a ser el diseño de la investigación en función de todo lo expuesto anteriormente? Después del tercer capítulo es necesario la construcción del cuarto y último capítulo. Se llama discusión. Entonces, con esto es que se cierra el trabajo de grado. ¿Qué aparece en la discusión? Primero, el análisis de resultados. Entonces, ¿cuáles son los resultados a los que se pudo llegar? ¿Cuáles son los resultados que se pudieron obtener? ¿Y cómo es que yo los interpreto o los analizo? Luego, una propuesta. Yo sugiero siempre una propuesta de intervención, una propuesta de mejoramiento, una propuesta de acción. Del trabajo de investigación debe surgir siempre una propuesta, porque ese es el objetivo, el propósito implícito en el trabajo de la academia. ¿Sí? Construir soluciones que contribuyan a la transformación de la realidad social. Entonces es importante que exista la aparición de una propuesta. Finalmente, las conclusiones y las recomendaciones. Después de este cuarto capítulo, pues ya vienen las referencias y vienen los anexos que en su momento veremos qué es o en qué consiste cada uno de ellos. Las referencias básicamente son las fuentes a las que se acudió, la bibliografía, las páginas web, los documentos que fueron consultados, etcétera, etcétera. Digamos que con esto lo que yo espero es que tengan una clara idea de la estructura de un trabajo de investigación. De hecho, esa numeración es la misma que ustedes pueden utilizar. Ese orden es el que sugiero en caso de que no exista plantilla o de que no tengan una idea de por dónde arrancar, de qué forma darle su trabajo de grado. Esta es la sugerencia que yo les hago. Agradezco a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.